Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y bueno, ahora pasamos al tema de OHL. Está con nosotros Sergio Hidalgo Monroy, él es el director general de OHL en México. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Marco, buenas noches. Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Sergio, platícanos, ¿cuál es el estatus que tiene hoy OHL después de todas estas acusaciones que se han hecho en contra de OHL y después de lo que emitió en su comunicado la Comisión Nacional Bancaria de Valores en calidad de señalamientos y eventuales sanciones? Sí, con todo gusto. Pues yo creo que ese es el estatus, ¿no? Hemos sido notificados por la Comisión Nacional Bancaria hace 10 días ya del resultado de la auditoría. Si ustedes recuerdan, pues la verdad es que ha sido un proceso muy largo, un proceso de más de 5 meses en la que han revisado absolutamente toda la operación de la empresa. Y lo más importante es que en este resultado, lo que nos señalan son algunas diferencias de cómo reportamos contablemente al mercado, algunas cuestiones técnicas contables. A ver, que hay, tengo entendido, Sergio, y si no, corrígeme, hay varias auditorías, o hubo varias auditorías en OHL con este caso. Cuéntanos cuáles hay. Esta, bueno, obviamente la de la autoridad, en este caso la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, pues era a mi gusto, yo creo que tú la compartes, la más importante, pero cuéntanos, ¿cuántas auditorías hay? ¿Qué han arrojado estas auditorías? Sí, con gusto. Bueno, sí, la verdad es que hemos pasado por un proceso muy complicado de auditorías. También lo habíamos informado a través de eventos relevantes al mercado. La primera auditoría que surgió a raíz de todo el escándalo fue una auditoría muy seria por parte de España. Se contrató a Ernst & Young, a EY, para hacer estas auditorías sobre los dos activos del Estado de México. Nuestro comité de auditoría, yo creo que de una forma muy seria, muy responsable, instruyó y acordó con el Consejo de Administración el que se hiciera una auditoría por parte de KPMG. Por supuesto, nuestro auditor externo hizo una revisión exhaustiva y mucho más profunda de la que normalmente nos hace a raíz de todo esta campaña en contra de la empresa. Y sin duda la más importante de todas es la de la Comisión Nacional Bancaria. Yo creo que estamos llegando ya al final de todo este proceso. Vamos a atender las observaciones que nos hace la bancaria con toda seriedad. A mí me parece que hay puntos sin duda que debemos de responder puntualmente y que en estos 5 meses que duró la auditoría posiblemente no nos habíamos enfocado o no se habían enfocado ellos exactamente a estas observaciones. Ahora nos han dado una prórroga de 10 días que nos permitirá presentar toda la información adicional que requiere la bancaria. Claro, Sergio, en cuanto al señalamiento que se ha hecho en contra de OHL, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que realmente se ha llegado a lograr discernir entre las acusaciones y lo que han arrojado estas auditorías? Se dice que el circuito exterior mexiquense es uno de los principales activos para OHL en general. Cuéntanos, ¿de qué dimensión es realmente este activo? Bueno, la operación de OHL en el mundo, recuerden que OHL es un grupo que tiene su sede en España, pero que actúa en 30 países en el mundo, hace negocios en 30 países en el mundo, y sin duda México es uno de los países que reporta o contribuye a los resultados financieros que tiene la empresa. Yo creo que más del 30% de los resultados de España se deben a los distintos activos que tiene México, y sin duda el más importante que tenemos es el circuito exterior mexiquense, es la concesión más grande aquí en México, el circuito exterior mexiquense. Yo creo que debemos de reportar del resultado financiero cercano al 60%, más del 50% se debe al circuito exterior mexiquense, así que sin duda es uno de los activos más importantes. Ahora, ¿qué es lo que resulta de todo este proceso de auditorías? Muy importante, en la del comité auditorial que nos hace KPMG, nos recomiendan fortalecer algunas de las políticas de gobierno corporativo que tenemos en la empresa. Vamos a discutir todas esas recomendaciones puntualmente en el Consejo de Administración, y aquellas que procedan, pues lógicamente las vamos a implementar. Es de nuestro interés fortalecer el gobierno corporativo. En el tema de la bancaria, yo creo que, de la Comisión Nacional Bancaria, yo creo que la imputación o la observación más importante que nos hacen tiene que ver con la forma como reportamos contablemente aquellas concesiones
que tienen rentabilidad garantizada. Este es un concepto que para nosotros ha sido fundamental. Es un concepto que ha permitido, lógicamente, al grupo invertir más de 60,000 millones de pesos en los distintos activos, y que la forma como se contabiliza estas concesiones a nivel mundial tiene que ver con un criterio contable de considerarlo como un activo financiero o un activo intangible. Nuestros auditores, inclusive recientemente en España se acaba de hacer una colocación de 1,000 millones de euros, algo sin precedente. Inusual. Sí, algo sin precedente sí. en la industria de la infraestructura. Y lógicamente cuando hicieron esta colocación, la Comisión de Valores española revisó pues la actividad que se tiene en México, cómo se consolida en el grupo en España, y ya validó la forma como nosotros contabilizamos nuestras concesiones con rentabilidad garantizada como activo financiero. Me parece que esos son parte de los argumentos que estaremos presentando a la Comisión en las siguientes semanas, en los siguientes días, y veremos el resultado que se tiene de esta revisión. A ver qué les dice la Comisión, ¿no? Hay que esperar. A ver, déjame, Sergio, permíteme regresar a todo lo que fue el escándalo. Se dan unas grabaciones telefónicas de un directivo que ya no está en la empresa, por cierto, pero que de ahí se surgía que había que ustedes estaban inventando un aforo que no tenía el circuito exterior mexiquense, ¿no? Un aforo para adelantar así temas de metas y que les adelantaran también el dinero. A grosso modo así era, permíteme decirlo así, muy a grosso modo, muy esquemáticamente. ¿Qué pasó con esas grabaciones? ¿Qué pasó con este directivo? ¿Qué fue con todo esto? Que, bueno, al fin y al cabo, a lo que le interesa a uno como usuario es saber que realmente tú estás pagando bien y no estás pagando algo adelantado, ¿no? No estás pagando de más. Bueno, lo más importante es qué pasó con la empresa después de todo este escándalo y toda esta campaña en contra de la empresa. Yo creo que en forma muy responsable, tanto en España, con una gran preocupación, como el Comité de Auditoría, ordena todas estas auditorías. Y lo que se investiga en las auditorías es exactamente todo lo que se menciona en los distintos audios que fueron manipulados. Ahora, hablando del tráfico en específico, que ha sido un tema recurrente, les quiero decir que cuando se tiene una concesión con rentabilidad garantizada, el riesgo del tráfico es del gobierno, no es del concesionario. Acabo de estar en el foro de Banorte y se hizo un panel de infraestructura que fue muy interesante, y el experto de concesiones a nivel mundial nos decía, este es el mejor régimen que tenemos para las concesiones carreteras. Es la forma realmente de que los inversionistas internacionales pues comprometan sus recursos dentro de una concesión, porque no tomas el riesgo tráfico. Si ustedes recuerdan, en los 90, pues hubo quiebras muy importantes de concesiones porque todo el mundo le apostaba a cierto tráfico. Bueno, inclusive Chile así fue el problema carretero, el rescate carretero fue por un aforo que garantizaba. A mí me tocó participar en eso cuando estaba del otro lado, exactamente. Y hoy entiendo que sin duda el mejor régimen que hay para atraer inversión extranjera a este tipo de concesiones es tener una rentabilidad garantizada. Dejamos que el Estado se quede con el riesgo del tráfico y nosotros construimos las concesiones, y durante el periodo de la concesión se va administrando para lograr esta rentabilidad que se tiene comprometida. Sergio, ahí precisamente es el tema que hoy se está analizando, se está discutiendo mucho, y uno de los señalamientos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene que ver con los esquemas contables. Y tú decías que ustedes tienen el aval de la matriz. Sin embargo, no sé si sea cierta la versión periodística, pero por ahí leí que OHL estaba considerando recurrir a alguna instancia internacional para que se dirima en torno a este concepto de contabilidad de rentabilidad garantizada. Por supuesto, nosotros respetamos muchísimo lo que nos va a decir la autoridad financiera en México. Antes que nada, vamos a estar muy atentos a sus comentarios. Sí va a ser curioso el hecho de que vaya a surgir una decisión de la Comisión distinta a la autoridad bancaria que tenemos en el país donde consolidamos nuestra contabilidad. A final de cuentas, la contabilidad que nosotros aplicamos son principios internacionales de contabilidad. Es decir,
todas las empresas que cotizamos en bolsa tenemos obligación de aplicar estos principios internacionales de contabilidad, y si hubiera una divergencia entre dos autoridades, hay paneles internacionales que nos podrían ayudar a dirimir esa controversia. Si fuera necesario y si la comisión estuviera de acuerdo, lógicamente podríamos ir a asistir a estos paneles internacionales. Vamos a estar muy atentos a ver qué nos dice la autoridad en esta resolución. Los famosos audios, Sergio, cuéntanos estos audios que te decíamos solo para ya dirimir esta situación. ¿Se manipularon o no se manipularon? ¿Cómo surgen? Aparte, había los escritos en periódicos. ¿Quiénes son? Ya después de todo este tiempo, obviamente, ustedes se metieron a investigar, a saber qué pasó con todo ello. Cuéntanos. Sí, con todo gusto. Mira, ha habido una campaña de desprestigio muy bien montada, y nosotros podemos identificar quién ha estado en parte de esta campaña. Sin duda, hay unos juicios que se han montado en el circuito exterior mexiquense, firmado por personas anónimas, que buscaron la nulidad del título de concesión. No dieron ningún resultado. Después se hicieron publicaciones, la gente lo debe recordar, en el periódico Reforma, de página completa. Investigamos a la persona que lo firmaba, y la verdad es que esta persona no tenía los recursos para pagar estos desplegados. Finalmente, después de que salieron los audios, sí fue el representante legal de esta empresa, Infraiber, que es la que perdió un contrato muy importante del Estado de México, quien empezó a firmar esos comunicados. Pablo Díez, así es. Y tenemos, yo creo que la Comisión Nacional Bancaria se los puede ellos ratificar, la Bolsa Mexicana de Valores y el resto de las autoridades financieras. Por lo pronto, la Comisión tiene más de 100 escritos que se han presentado desacreditando el accionar de la empresa. ¿Con qué interés? No lo acabamos de entender. En donde sí no podemos identificar nosotros, pero presentamos denuncias penales puntuales, es en el tema de los audios. No sabemos quién está atrás de los audios, pero pues sin duda en la denuncia estamos tratando de relacionar toda esta campaña, pero no tenemos los elementos nosotros para saber quién está atrás de estos audios. Claro, Sergio, explícanos por favor cómo conceptualizan ustedes este tema de la contabilidad, de la rentabilidad garantizada. ¿Y cuáles son las diferencias entre lo que existe en España y lo que existe en México? ¿De qué manera se podría llegar a tener una diferencia? Sí, en realidad hoy no existe diferencia. Como nosotros hemos venido reportando al mercado desde que la empresa es pública, desde el 2010, y déjenles digo que no solamente hicimos la colocación en el 2010, se han hecho 2 colocaciones adicionales de acciones, y también se han hecho colocaciones de deuda, y en todos los casos se ha revisado el prospecto por parte de las autoridades. Lógicamente, en esta campaña de desprestigio se ha acusado a la empresa de utilizar una técnica contable que no corresponde, y por eso la revisión a la que estamos sujetos en este momento. Pero hoy reportamos exactamente igual desde hace 5 años en México que en España. Y la diferencia puntual tiene que ver con estas concesiones, que no son todas, las concesiones federales no tienen rentabilidad garantizada. Son solamente aquellas concesiones otorgadas por los gobiernos estatales que, para promover la inversión y exactamente para no tener riesgo Estado, lo que hacen es garantizar la rentabilidad que va a lograr el inversionista con el propio activo que uno tiene que construir. Y una vez que está esta cláusula de rentabilidad garantizada, nosotros le damos un gran valor a esta cláusula. Nuestro Consejo de Administración, desde un inicio, desde hace 5 años, consideró que es sin duda un activo muy importante, y lo contabilizamos como si fuera un activo financiero. Es decir, la rentabilidad que no logramos en cada periodo la vamos conciliando con los gobiernos, y después lo anotamos como un activo financiero que se va a generar en el tiempo de la concesión. Por cierto, tenemos también una contracuenta que son impuestos diferidos. Es decir, en el momento en que generemos estas ganancias, pagaremos los impuestos respectivos, y ya lo vamos a hacer. Ahora que vendimos el 25% del circuito exterior mexiquense, el próximo año tenemos que pagar 1,400 millones de pesos de impuesto diferido, porque ya realizamos parte de la ganancia de esa rentabilidad garantizada. Hubo un socio extranjero, pues el socio
el fondo es un fondo de pensiones más importante en infraestructura en el mundo, que lógicamente se animó a invertir con nosotros por estas condiciones que tenemos en nuestros contratos. Así que la diferencia viene en esta revisión que nos hacen después de 5 años, y ojalá nosotros podamos presentar en los siguientes días todas las evidencias a la autoridad para continuar contabilizando como lo hemos venido haciendo. Por cierto, sentimos que nuestra forma de contabilizar es la más transparente que hay en el mercado. Somos, a través de este esquema de contabilización, los únicos que les decimos cómo va la rentabilidad. Y el día de mañana, si tenemos que renegociar un título de concesión y nos dan más años, pues la gente sabe por qué fue. Porque lógicamente no se está logrando la rentabilidad que tenemos pactada. Hay algunas concesiones o algunos pleitos en el mercado. Recuerdo uno en el aeropuerto, en donde un concesionario está demandando al aeropuerto porque dice que no ha recuperado su rentabilidad, y el aeropuerto dice que ya la recuperó completamente. Entonces, a nosotros nos parece que esta forma de contabilizar da información perfecta al mercado de cómo van nuestros títulos. Eso es. Oye, Sergio, otro de los temas con OHL fue la colocación que hizo en la Bolsa Mexicana de Valores. Cuando se colocó fue de las principales colocaciones que ha habido en México, muy elevada, realmente fuerte. De ahí siguió creciendo todavía la acción, y después, bueno, se dan a conocer estos audios, todo este tema de la concesión, y cayó dramáticamente, ha caído dramáticamente el valor de OHL en la bolsa. ¿Qué le dices a los accionistas? ¿Qué les puedes plantear a quienes hoy compraron acciones de OHL y de repente vieron caer pues un buen porcentaje? ¿Qué les dices? Pues mira, la verdad es que fue muy lamentable toda esta campaña de desprestigio, porque sí tuvo un efecto en la acción. Caemos aproximadamente un 30%. Hoy se ha mantenido ya bastante estable la acción. Las perspectivas yo creo que son muy favorables, no lo digo yo, lo dicen los analistas de mercado. Cada trimestre reportamos resultados de la empresa. Han sido muy sólidos los resultados de este año. Es una pena que se haya conjugado lógicamente con toda esta campaña. Pero yo creo que los propios accionistas lo que están es esperando el resultado final de estos procesos de auditoría, sobre todo de la bancaria, para seguir teniendo confianza en la empresa, ¿no? Nos los han dicho los propios analistas de mercado. Quisiéramos ver que se terminara con todo este proceso para seguir viendo posibilidades de inversión con la empresa. Lo que les puedo decir es que el crecimiento que requiere la empresa está garantizado. Nosotros no somos un coleccionista de concesiones. Nuestro negocio está muy concentrado. Tenemos 8 concesiones, 8 en los 15 años de existir en México. 3 concesiones, por cierto, otorgadas por gobiernos del PAN, 2 concesiones otorgadas por gobiernos del PRD, y 3 concesiones otorgadas, y recientemente una solamente con este gobierno federal, otorgada por gobiernos del PRI. No, la de Puebla fue por el gobierno del PAN, el Libramiento Elevado de Puebla, y en este periodo, en estos 3 años de este gobierno, hemos logrado una sola concesión, Atizapán, Atlacomulco, que está en desarrollo. Ahora, nunca hemos tenido en desarrollo más de 2 concesiones, así que hoy podemos asegurar el crecimiento que requiere la empresa. Oye, Sergio, en cuanto a los señalamientos que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tenían un plazo, me parece que de 10 días. ¿Ya se cumplió? Sí, vencí el día de hoy y solicitamos una prórroga de 10 días, más que nada para atender todos los requerimientos y tener toda la información. Lo que una dice cantidad de papel la terrible. Comisión Nacional Bancaria de Valores es que habrían incurrido en irregularidades respecto de la ley del mercado de valores. ¿Cuáles son las más específicas que se señalan? Sí, es un proceso deliberativo todavía, que puede resultar, por supuesto, en sanciones. Eso es lo importante que estamos... Por eso pedimos los 10 días para ser muy cuidadosos en la forma como lo vamos a contestar. Las principales son 3. Una tiene que ver con la forma como contabilizamos, que ya lo hemos platicado. La segunda tiene que ver con temas de gobierno corporativo, algunas autorizaciones que se dieron entre empresas del grupo. Cuando haces operaciones con partes relacionadas, necesitas ciertas autorizaciones, y vamos a presentar la información para que vean que hubo previamente las autorizaciones de estas operaciones.
Y la tercera tiene que ver con cómo contabilizamos algunos gastos que se realizaron en el proceso de las concesiones. Muy importante, cuando tienes derecho de vía en una concesión y tienes que hacer pagos a ejidos, pues es difícil contar con una documentación fiscal que respalde la operación, ¿no? Entonces estamos llevando toda la información que se refiere a estas operaciones. Claro. Sergio, solo por último, el caso Infraiver, porque obviamente es la empresa la que ya se atestiguó, ustedes vieron que se había hecho el escrito contra ustedes. ¿Qué tiene Infraiver contra ustedes o ustedes contra Infraiver? Cuéntanos en qué va el asunto. Nosotros nunca hemos tenido relación jurídica con Infraiver. Recuerden que todo esto se derivó de un contrato que tenía Infraiver con el Estado de México. Sin embargo, por la campaña de desprestigio que nos han montado, hemos presentado contra Infraiver una denuncia penal concreta por extorsión. Extorsión. Y una demanda civil por daño moral, con una serie de imputaciones que han hecho de información falsa que ha dado en el mercado. Y pues nosotros pensamos que nuestra relación con Infraiver hoy es en los tribunales. Además tienen muy buenos abogados que los representan, pues esperamos verlos ahí en los tribunales. Pues Sergio Hidalgo, director general de OHL México, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por haber estado aquí Sergio, con nosotros. gracias. No, al contrario, muchas gracias a los dos. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.